Y en medio de toda esta incertidumbre que vivimos, y en medio de todo este caos, podemos nosotros encontrar nuestra paz en el Señor, sin necesidad de vivir con miedo ni temores. Hay algo que quiero comentar. Una cosa es el temor a Dios y otra cosa es el miedo espantoso. El temor a Dios es el respeto, la obediencia, la alabanza a Dios. Y otra cosa es perder el temor de Dios. Y el miedo es el terror. Es el Salmo 91, no temerás al terror nocturno. Y aquí nosotros en la iglesia tenemos que estar atentos a todo eso, que no nos arrastre el mundo. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios, que el demonio es como un león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien arrastrar, buscando con quien terminar, porque él solamente vino sino a matar, a robar y a destruir. Y el blanco perfecto para él somos nosotros, la iglesia, los hijos de Dios que vamos luchando y que él sabe que en ocasiones remamos contra la marea. Pero a pesar de todo, no podemos nosotros rendirnos ni bajar la guardia. Y vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde por el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 5. Filipenses, capítulo 4, versículo 5, en delante. Un hombre estaba prisionero. Él estaba prisionero y vea estas maravillosas palabras que deja para la iglesia. No se entristecía ni mucho menos tenía miedo. Filipenses capítulo 4, verso 5 en delante dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El 6 también leamos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. El 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Les leo una vez más el 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que se pretende en esta época, en estos días, es que cada uno de nosotros no vivamos en paz. Si yo a usted en esta tarde le hago una pregunta, si vive con miedo o vivir con miedo es vivir en paz, por supuesto usted me va a decir que no es vivir en paz, es vivir atemorizado, es vivir aterrado, es vivir en incertidumbre y pensando en el qué irá a pasar el día de mañana. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice a nosotros que cada día trae su propio afán. En pocas palabras, cada día que vivimos es un día diferente, donde hasta de la misma forma ni en ocasiones ni el sol sale, a veces está nublado, a veces está lloviendo. O sea, cada día es diferente, y más para el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios
debe vivir según lo que dice el apóstol Pablo, sea vuestra gentileza, o sea una diferencia en el mundo, su buena persona, porque está tocado con el poder de lo alto del Espíritu Santo. Usted tiene que ser una persona diferente, una persona la cual tiene que ser totalmente agradable ante el mundo, ponerle buena cara a un mundo oscuro. Usted es luz en las tinieblas. Y nos dice el apóstol Pablo, dice lo siguiente, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que la Biblia nos viene hablando que nosotros, los hijos de Dios, debemos buscar la paz en nuestra vida, en nuestro interior y de los que están a nuestro alrededor también. Que nuestra forma de conducirnos en esta vida sea totalmente diferente. Nuestra forma de conducirnos en la vida, no podemos vivir nosotros formando riñas alrededor, ni mucho menos siendo cizaña alrededor nuestro, ni mucho menos causando problemas alrededor nuestro, sino la diferencia debe de que ser que nuestra gentileza, su persona, su forma de conducir ahora una nueva criatura que está conducida por medio, o que es conducida por el Espíritu Santo, por aquel que lo depositó en estos vestimentos, hermano. Así que no podemos vivir nosotros angustiados en esta época tan difícil, ni mucho menos desubicados por la impaciencia. Si usted recordará, uno de los frutos también que escribe Pablo en los Gálatas, uno de los frutos es paz. Y es el siguiente: amor, paz. Y el apóstol Pablo acá en Filipenses nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que con la paz de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, sobrepasa mucho en el entendimiento, en el intelecto humano. Porque la paz hace posible que no cause estragos en mi vida ni en los demás, porque un hombre impaciente es un hombre que está totalmente desubicado, a lo cual Dios ha mandado al corazón del hombre. Y cuando venimos nosotros a buscar esto, la paz, no hay otra forma de buscarla, sino solamente viniendo de rodillas ante nuestro Dios. No hay otra manera de cómo hacerlo. Eso es una forma de humillarnos ante Dios. Recuerda, la semana pasada le comentaba, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, segunda Crónicas 7:14. Es una parte de buscar nosotros la paz en el Señor, y otra cosa que nosotros no podemos llegar con Dios a gritos desesperados, sino que tenemos que llegar, dice la palabra de Dios, para que por este medio tengáis paz para con Dios. Nosotros tenemos que ir hacia Dios en paz, tranquilos, porque de otra manera, si llegamos nosotros con gritos, incluso reclamando a Dios, es lo contrario a la fe. Y nosotros llegamos con paz al Señor. ¿Acaso llegamos con gritos, con desesperos, gritándole a Dios, enojados? ¿Acaso cambiará algo eso? De ninguna manera, eso no cambia nada. Pero si llegamos nosotros ante Dios, pues aquí la Escritura, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si llegamos nosotros en paz con Dios, cualquiera que sea la necesidad, hablando, humillándonos con Él, no hay mente humana que pueda cambiar lo que es esto, la voluntad de Dios. Acuérdese, esto es tener sabiduría en su vida, el ir con Dios en paz, lograr la paz inclusive, porque a veces no tenemos ni la paz con Dios. En el mundo hay mucha gente haciendo las paces con Dios en estos días, porque se han desviado, se han rebelado, y hay mucha gente haciendo las paces, algunos porque algunos ya no quieren, y eso es peligroso. Vamos a seguir viendo la Escritura.
sobre la paz y el temor del hombre. Vamos a ir mirando la escritura. Vamos a Isaías. Isaías, capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, con la diestra de su poder, con el poder del glorioso Dios. Con eso Él nos sustendrá. Y nos pide Dios, siempre nos pide Dios, que no tengamos miedo, que no tengamos miedo. Y aquí voy a lo que está pasando en este momento, que no es algo nuevo, sino que esto es desde el tiempo antiguo. Daniel nos deja saber a nosotros, para los últimos días, lo tremendo que sería para la humanidad. Cuando Daniel y toda la gente de Israel salen de Jerusalén, salen para la Babilonia antigua por Nabucodonosor, Daniel era un jovencito. Y cuando llega ya, él pide que a él se le alimente diferente, que se le den verduras, legumbres y agua en lugar de vino. Y carne de lo que comía el rey. Y hace una diferencia. Después de algunos días hay una gran diferencia entre aquellos que se alimentaban con todo lo que cayera de la carne y aquellos que eran alimentados con legumbres. Sus rostros eran resplandecientes, eran sus rostros muy bien cuidados y ellos fortalecidos, robustos, más aún que los que se alimentaban pensando que aquel alimento era saludable. Y cuando sucede esto, el rey tiene un sueño. El rey tiene un sueño, Nabucodonosor. Y este sueño que tiene el rey manda a traer a todos los sabios, astrólogos de aquel lugar de la Babilonia. Pero aquellos pedían al rey que le dijera cómo había sido el sueño. El rey le dijo: no, es que yo necesito que ustedes me lo interpreten y que ustedes sepan cuál es el sueño. Iban a matarlos, pero Daniel se ofrece. Siendo un jovencito, se ofrece para que a ellos no los maten. Pero la diferencia en la cual Daniel pone su confianza, su fe, y sin ningún temor, Daniel le dice al rey, o a los sirvientes del rey, dice: dame unos días para yo saber y dar el sueño al rey. Y cuando Daniel viene y empieza a tener una relación íntima con Dios, y viene con sus amigos, los que estaban ahí con ellos también, con él, y les comienza a decir: vamos a ponernos las pilas, vamos a presentarnos ante Dios y que Dios nos ayude para que aquellos no sean muertos ni nosotros tampoco. Y él viene con aquella relación con Dios, Daniel, de tal manera que Dios le revela el sueño del rey. Daniel viene con el rey y le interpreta el sueño al rey, pero hay algo en los cuales, detalles en los cuales tenemos que poner mucha atención, que Daniel no se ensalzó diciendo: ya sé, oh rey, el sueño, sino que él llega: no, es que el Dios de la gloria, mi Dios al cual yo sirvo, mi Dios el poderoso, me ha revelado el sueño. Y le deja saber el sueño de las partes de aquella estatua que Nabucodonosor había soñado. Le deja saber que la cabeza pues eran ellos, los babilonios, y que enseguida venían otros imperios más menores hacia él. Pero al final de cuentas dice Daniel al rey, dice: pero en los últimos días se desprenderá
de las peñas más altas de los montes una piedra, dice, que desmenuzará todos estos reinos. Y aquellos reinos de los cuales hablaba Daniel, estamos hablando de imperios que hasta la fecha están surtiendo efectos en el mundo entero. Si usted se da cuenta, Babilonia tiene el poder todavía, o sea, Irak, Irán y todos ellos, esos imperios tienen el poder todavía como económico por el petróleo. Siguen siendo la monedita para el mundo entero, la cual todos quieren tomar para poder extraer lo que ellos quieren en aquellas tierras. Si usted se da cuenta, los imperios siguen todavía a la alza. Hay el cuarto imperio, el cual Daniel ve, el cuarto imperio sigue vigente ahorita en estos momentos, el cual sigue todavía moviendo sus hilos en el mundo entero, el cual todavía toma decisiones importantes en el mundo europeo y en muchas partes más, donde nos tenemos que dar cuenta nosotros que aquellos imperios de los cuales Daniel y aquella estatua se los revela Daniel, o Dios se los revela a Daniel, y Daniel al rey Nabucodonosor, en aquellos vendrían poderíos al mundo entero, para nuestros tiempos aún todavía. Y que aquellos imperios querían el control del mundo, y si usted se viene cuenta cómo se vienen degradando, pero igual, aunque vengan degradados, aquellos imperios siguen teniendo poder y siguieron teniendo el control del mundo conocido de esa época, así como todavía están tomando el control del mundo entero en estos momentos. Mucho ojo con lo que le voy a decir, hermanos, y se los digo con mucho temor de Dios. Es cierto, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que nosotros tenemos que someternos a las leyes terrenales, a los gobiernos. Hay que obedecerlos, sí, hay que obedecerlos, pero mucho cuidado. ¿Cómo les obedecemos? Mucho cuidado. Porque vamos entendiendo que en este momento hay un preparativo, están preparando a la humanidad para cuando llegue y surja el personaje que es bíblico y que se está esperando. El apóstol Pablo lo llama el inicuo de pecado. Cuando él llegue al inicuo de pecado, se doble muchas rodillas en el mundo entero. Muchas rodillas. Y el mundo tenemos que estar atentos cómo obedecemos al gobierno. Era una orden de Dios antigua desde los 10 mandamientos, que habían que sujetarse a las leyes en aquellas épocas. Pero vamos a notar muy bien lo que Daniel hace con sus otros cuates, otros amigos. Se puso un edicto en el reinado en esa época, donde las gentes de mala vibra que había en Babilonia, de mala onda, como dicen los chavalos, empezaron a armar ahí algo contra los Daniel y armaron una estatua. Y en aquella estatua, ¿verdad? En aquella estatua, el rey dio el edicto, lo selló para que toda carne en aquel lugar se doblara ante aquella estatua. Y a Daniel y a sus amigos se les da la orden, y Daniel dice: no, Señor, porque yo no me voy a doblar, porque mi Dios, fíjese bien, mi Dios, ese Dios, Él me librará del horno de fuego. Y el rey se molesta y los echan al horno de fuego. Y dice que espantados vinieron, porque no solamente miraron 3, sino eran 4. Y lo más increíble de todo esto es que cuando van y miran que ni siquiera los pelos se les quedan mal, ni la ropa se les ensuciaron a ellos. Y entonces Nabucodonosor se dobla y dice: ciertamente, dice, tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Y cuando esto sucede, sale Daniel otra vez librado por la mano de Dios, y como lo vamos viendo, nos viene mostrando la Biblia muchas cosas hermosas. Lo libra de la boca del león más adelante en otro imperio diferente, que ya no era el de Nabucodonosor, y todo viene librando. Dios le revela a Daniel los días del fin. Dios le revela a Daniel exactos los días cuando había de venir al Mesías en las 70 semanas de Daniel. Es una cosa maravillosa, lo cual la Biblia, la Escritura,
nos muestra, nos revela, nos enseña, nos ayuda a caminar y nos alimenta, que no estemos con temores nosotros, de que no estemos nosotros llenos de incertidumbre y qué irá a pasar. Ya sabemos nosotros qué va a pasar, hermanos, ya sabemos qué va a pasar, y no porque seamos sabios, sino porque el Dios de la gloria nos ha dejado saber. Muy bien, igual en estos tiempos esos poderíos siguen, esas élites siguen, nomás que ahora más, con poder más diabólico, más espantoso, con poderes. Ahora hay armas que las que no habían en aquel tiempo, pero la mano del maligno sigue sobre la faz de la tierra a lo que más usted no se imagina. De manera, hermanos, que al mismo tiempo ahorita el hombre se prepara, o aquellos poderes malignos están preparando al hombre para que empiece el hombre a acostumbrarse. Ellos ya nos dieron un arma, o nos dieron un veneno a nosotros para que ni siquiera nos demos cuenta cómo nosotros estamos siendo arrastrados sin que nosotros nos estamos dando cuenta. Nos dieron ese aparatito que, si nosotros podemos usarlo de manera bien, es servicial, muy bien. Podemos grabar y compartir a aquellos que gusten ver en las redes sociales los mensajes y todo eso. Es maravilloso por ese lado. Pero es un veneno en cuanto a aquel que no sabe ni puede entender que hay límites en la vida. Dijo el apóstol Pablo: de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ahorita usted ve un mundo hipnotizado, familias enteras perdiendo la comunión. ¿Por qué razón? Porque ahora ya se sientan a la mesa y cada quien con su aparatito en la mano. Ahora ya, aún estando en la mesa y en familia, de ahí mismo se están mandando textos, platicando por texto en el mismo teléfono. Los niños ahora quieren aplacarlos, quieren calmarlos, y los padres, antes de llevarlo al parque: vente, hijo, vamos al parque para que corras, te canses, vengo y te baño y te quedes dormido cansadito, lo que es natural, lo que es la obra de Dios en su naturaleza en el ser humano. No, ahora sacan el teléfono y pácatela, se lo dan al niño, y aquel niño ya empieza a crecer con esa mentalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nos están hipnotizando. A la raza nos están hipnotizando si no tenemos el control de ese aparatito. Mire, es más fácil ahorita en este tiempo que a algunas personas se les olviden las llaves del carro que el teléfono. Ahorita sale de la casa y es muy posible que salga sin las llaves del carro, y su trabajadora se levanta y lo primero, que aún todavía no despierta, él está tirando tentones al teléfono. Es increíble lo que está pasando, lo que nos están haciendo, lo que la élite está tramando para nosotros es controlar un mundo, tener un mundo dormido. Acá para el norte hay un país que un estado, aquí en Estados Unidos, que se acaba de rebelar contra todo lo que está pasando. Hermanos, nos quieren callar. A las iglesias las tienen cerradas en este momento. Otra vez volvieron a cerrar las iglesias. ¿Por qué? Porque saben bien que dentro de una iglesia hay un grupo de aquellos fieles que van a la iglesia a buscar a Dios con su corazón, a cantarle, a servirle, a llenarse de su palabra. Ellos saben bien que esa es gente que no es tan fácil de controlarla. ¿Por qué? Porque su fe está puesta en Dios y no en los hombres. Y ellos saben bien que estas personas van a ser muy difíciles de poderlas controlar. Y va a llegar un momento donde no solamente van a procurar controlarlas, sino matarlas. Eso está escrito ahí en Apocalipsis. Está escrito. Así que la iglesia tenemos que mantenernos ahora despierta, en oración, en ayuno, pidiendo a Dios que nos muestre el camino, que sea Dios qué es lo que sigue en el siguiente paso que yo voy a dar. El siguiente paso, Señor, ¿dónde pongo el guarache? Ahora no lo voy a poner nomás donde yo creo que está bien ponerlo, sino, Señor, guíame cada momento, cada minuto de mi vida. Por eso en el Salmo 19 nos aconseja la Biblia que no se nos olviden sus leyes, que no nos apartemos de sus preceptos, que no nos apartemos de sus caminos, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es una diferencia tan grande cuando empezamos a meternos en este librito.
para allá, para donde les digo que ese estado se ha revelado, ya no quiero mencionar el nombre del estado, queman la Biblia, quemaron la Biblia, quebraron una bandera, se están revelando. En México ya hay marchas, pero a nivel masivo, donde quieren que el aborto se legalice. Hermanos, esto es un crimen, es un asesinato, y no falta quien va a llegar y va a firmar ese documento para que niños, criaturas que aún todavía no miran la luz del día, pero que ya tienen el alma en su ser, ya tienen la vida, sean asesinados. Hermanos, esto va de mal en peor. Y en la iglesia tenemos que mantenernos alerta en estos momentos. Esos imperios de los cuales digo de Daniel hasta nuestras fechas, sigue. Un día va a terminar todo esto. Pero mientras termine, es posible que en los siguientes días y siguiente temporada vayamos remando contra la corriente. Vamos a seguir con las escrituras. Uno de los problemas por los cuales el mundo va así de caída y de picada, vamos a buscar el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 17. Y vamos a ver la traducción, cómo cambia de la Valera a la traducción que se le apega al original. Es importante que cuidemos nuestra paz lo más que nosotros podamos, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Lamentaciones 3:17 dice así: mi alma se alejó ¿de qué? De la paz. Me olvidé ¿de qué? Del bien. Una vez más, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Este libro, escrito por Jeremías, es un libro de lamentos, de cuando sale el pueblo de Israel y por qué es castigado el pueblo de Israel. ¿Cuál era el problema? El problema era alejarse de Dios. Y vea lo que se escribe aquí: mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Pero vamos a leer la traducción que se le apega a los originales. Dice: mi alma ha sido privada de la paz, me he olvidado de la felicidad. Una vez más, mi alma ha sido privada de la paz, me he olvidado de la felicidad. ¿Se ha notado que yo tengo mucha gente que no puede ser feliz? Mucha, montones. Y no quieren que otra gente tampoco sea feliz. Le tira por un lado, le tira por el otro. Porque ellos no pueden ser felices. ¿Y cuál es el problema de no poder ser feliz? La falta, la ausencia de Dios en nuestra vida. Ese es, porque cuando Dios viene a nuestra vida y Dios comienza a trabajar, a moldearnos, sí, nos quebranta como el barro al alfarero, nos vuelve a hacer de nuevo en un nuevo nacimiento y comenzamos nosotros a invitar a Dios a nuestra vida, entonces empieza a suceder que hay una transformación de pensamiento, de ser y hasta de rostro. Y comenzamos nosotros a tener paz en nuestra vida y comenzamos a ser felices con lo que tenemos. Empezamos a entender aquella palabra de Job que dice: Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Empezamos nosotros a entender aquella palabra que dice Pablo: he aprendido a vivir, a tener y a no tener, he aprendido a vivir, dice el apóstol Pablo, soy happy, soy feliz, porque Cristo vive en mí. Ahora ya no vivo yo,
Ahora yo voy a dejar el yo, y es que yo hago, es que yo tengo, es que yo digo, y lo que digo yo nomás eso es. Necesitamos apartar eso en nuestra vida, porque cuando eso viene a nuestra vida, eso no es una relación, es altivez. Y Dios dice la palabra de Dios que Dios mira al altivo de lejos. Y es lo que pasó acá en Lamentaciones, lo que comenta Jeremías en Lamentaciones. Puro lloradero por causa del pecado. Y aquí en lo que acabamos de leer, en la traducción que les leo, dice: mi alma ha sido privada de la paz, he olvidado la felicidad. Imagínense qué triste es que nosotros nos olvidemos de vivir felices solamente por nuestra arrogancia, por nuestro pecado, por la falta del interés de Dios en nuestra vida. Qué triste que por ello nosotros perdamos la felicidad en nuestra vida. Pero ¿cómo se puede ser feliz en medio de un mundo oscuro? Si Cristo está en mi vida. Si yo busco a Dios con todo mi corazón, yo voy a tratar de mantenerme allí en el Señor. Y Él ha prometido, por eso dice la palabra: felices y dichosos los que encuentran a Dios, felices y dichosos. Dice por allá en el Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores que ha sentado. Qué bonita, qué maravillosa es la palabra de Dios. Dice por ahí en el Salmo 11, vamos a seguir leyendo la escritura. Salmo 11. Salmo capítulo 11. Salmo capítulo 11, versículo 1. Salmo 11:1 dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape? ¿Alabe? ¿A dónde hemos de ir? ¿Y por qué hemos de irnos al monte si hemos confiado en Dios? ¿Por qué razón? Si hemos confiado en Dios, ¿por qué hemos de salir huyendo? Dice la palabra de Dios: no he de temer lo que ha de ser el hombre. Una vez más, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape cual ave? De ninguna manera. Nosotros no podemos salir corriendo. Usted sabe cuando sale, vamos a poner el ejemplo de un animalito, vamos, en la naturaleza. El animalito entra y sale corriendo espantado, sin control alguno. ¿Por qué nosotros hemos de salir así? ¿Por qué nosotros hemos de vivir con miedo? ¿Por qué nosotros no aprendemos a delegarle o a dejarle a Dios esas cargas del miedo? Y no es malo llegar nosotros ante Dios y decir: Señor, siento temor, pero yo me refugio ante ti, rogándote, Padre mío, que así como has venido tú a nosotros para darnos vida y vida en abundancia y para darnos la libertad para vivir, no entre lujos y riquezas, pero para vivir en paz. Y una vez cuando se tiene la paz, usted es rico, millonario, y no necesita nada más. Ya lo que viene, lo que tiene o lo que va a hacer mientras esté dentro de la voluntad de Dios, eso usted lo va a ver como una cosa secundaria, como algo que aquí se va a quedar, como algo que no nos lo llevamos cuando nosotros nos vamos. Sigamos leyendo. Isaías 57. Isaías capítulo 57, versículo 18.
Isaías 57, 18. Dice así: he visto sus caminos, pero le sanaré y pastorearé, y le daré consuelo, y él a sus enlutados. Produciré fruto, ¿de qué cosa? De labios y paz. Paz al que está lejos, al cercano, dijo Jehová, lo sanaré. Tenemos maravillosas promesas, Dios, para la generación que hace la justicia de Dios, para la generación que hace la obediencia con Dios, para la generación que se humilla ante Dios. Dios ve desde los cielos. Dios está viendo nuestros pasos, nuestros pensamientos. Y en ocasiones decimos o pensamos nosotros que Dios puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios está en todos sus caminos. Es por eso que cuando nosotros tengamos la oportunidad, que se nos da la oportunidad de hacer alguna obra fuera de la iglesia, allá ante la gente que no cree en Dios, hagámoslo lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos. Y antes que nosotros en nuestro pensar, que es nuestra sabiduría, digámosle a Dios: Señor, esto es tuyo, esta es tu sabiduría, tú eres el maestro de maestros, tú eres el que tienes el control. Yo solamente, mi Dios, soy un vaso en tus manos, el cual me va a ayudar a hacerlo. Y Dios mío, yo te voy a dar gracias cuando esto termine y que todo salga bien. Pero cuando los hijos de Dios hacemos trampa, ¿verdad? Que hacemos trampa, Dios lo mira. Esa es la palabra de Dios acá, que Él mira nuestros pasos. Y si nosotros conducimos de acuerdo a su voluntad de Dios, entonces nosotros mínimo viviremos en paz y sanos, con sanidad. Porque hacemos nosotros las cosas mal, nosotros vamos a estar en angustia, con aquello en nuestra mente, lo que se llama, vamos a estar con nuestra conciencia dando vueltas de que aquello que hicimos no lo hicimos bien, lo hicimos con trampa, mal hecho. Y ya alguien que está en Dios, ¿verdad?, que conoce al Señor, que Dios ha tenido misericordia de él, si está así, le va a robar su paz todo eso. Punto bien importante, le va a robar su paz. Entonces, dice por allá Juan 14, 27, vamos a la escritura. Juan 14, 27. Juan 14, 27 dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da. Vamos a otro punto importantísimo en esta tarde, que ahorita es un caos el mundo. Es un caos el mundo. Una cosa por aquí, otra cosa por allá, pero la tierra está ahorita en revuelto. Tormentos, huracanes, temblores, cuánta cosa se está mirando. Siempre ha habido tragedias en la tierra, pero en estos tiempos empiezan a, como quien le echa sal a la herida. Así están las cosas. Entonces, como está todo, guerra, rumores de guerras, un problema un gobierno, un problema otro gobierno, anarquías en un país, anarquías en otro país. La anarquía es cuando alguien se rebela, saquea y hace lo que quiere ya el pueblo. Cuando esto sucede, bueno, pues es un caos el mundo. Entonces, el mundo necesita, ahorita en este momento, a Dios en su corazón, por supuesto. Pero están buscando de algo equivocado. Están esperando a alguien, a un gobierno que le ponga paz
al mundo entero. Pero dice el apóstol Pablo en el libro de Tesalónica, cuando digáis paz y tranquilidad, entonces vendrán los dolores como la mujer en parto encinta. Pues el Señor Jesús, yo no les doy la paz que el mundo les da. O sea, lo que viene, la paz, porque cuando vengan y oigamos paz y tranquilidad, entonces algo turbio y horrible estará a punto de suceder para la humanidad. Y el Señor nos da una paz genuina. Por eso dice aquí en San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esa paz falsa que el mundo, cuando habla de los imperios de los que le hablé al principio, el Señor Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, no podemos salir con miedo a nuestro trabajo. No podemos salir con miedo a hacer algo. Sino tenemos que salir primeramente con la gloriosa mano de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo en nuestra vida, y siempre encomendados a Dios. Y Dios, ahora ya no pongo yo el guarache donde yo lo quiero poner, ahora ya Dios dirigirá nuestros pasos. Mismo Dios, en su santa y bendita voluntad, nos ayudará a poder hacer posible que lo que hagamos lo hagamos de acuerdo a su voluntad. Juan 16:33, vamos a ver. Juan 16:33. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Porque los mundos, los imperios, las élites, traen el caos al ser humano. Traen el caos al ser humano. Pero recuerde ahí en Daniel, capítulo 2, cuando Daniel en el sueño interpretó a Nabucodonosor, mira una roca que se desprende y quiebra, desmenuza aquella estatua. Es el fin de los imperios aquí en la tierra. Vean sus palabras de Jesús y pongamos nosotros en esto mucha atención, en esas palabras. Ya para el tiempo final, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido esos imperios, yo he vencido esas élites, yo he vencido toda la corrupción, las voy a despedazar, las voy a desmenuzar, y ustedes, benditos de mi Padre, al monte santo. Así que usted no se turbe, no tenga miedo. Va a venir lo que va a venir a la tierra. Pero una cosa sí podemos nosotros estar en paz, sabidos de que si Él venció, el futuro es suyo. Venceremos por la victoria de Él también nosotros. Cuando nosotros nos mantenemos ahí pegados en la fe, en el amor al Dios que nos salvó, venceremos también. Dice la Escritura ahí en Romanos, porque vosotros ya somos más que vencedores. Al venir a Cristo, hemos vencido. Increíble, aunque rememos contra la marea. Suelte el temor. Suéltelo. No le sirve de mucho. Antes
de orarnos o de orar antes de irnos. Yo quiero ponerle un ejemplo, tal vez un poco sencillo. Si alguien de usted pasa sosteniendo este vaso por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 4, 5, 10 horas, ¿qué va a pasar? Se va a cansar. Y es posible que no aguante las 12 horas porque se le va a desvanecer su brazo, porque no va a aguantar. ¿Cuál es el propósito de tener ese vaso ahí? Nada. Solo porque lo quiero tener ahí. ¿Qué me va a beneficiar? Nada. ¿Qué le va a beneficiar a usted, a usted, a usted? Nada. Solo porque lo quiero tener ahí. Se está cansando. Su brazo se va a paralizar y va a sentir calambre. ¿Qué debo hacer para que no me pase eso? Lo suelto. Lo suelto. Lo pongo en un lugar donde el lugar sostiene la materia. Al tener nosotros ese vaso, nos va a paralizar, nos va a inmovilizar nuestro brazo y no va a haber ningún beneficio ni para usted ni para el que tiene el vaso, porque ni siquiera le está ofreciendo de beber a alguien. Entonces, ¿qué hago? Lo suelto, lo pongo en un lugar donde sostiene la materia. Del mismo modo el miedo. Escuche, de misma manera el miedo no le beneficia, no le fortalece, ni fortalece al otro. El miedo es un mal contagioso. El miedo es un mal contagioso. Si usted tiene miedo por algún motivo y va aterrado con otra persona que no ha aprendido a soltarlo, lo va a contagiar. Y luego esta persona va a contagiar al otro. Y luego este va a contagiar al otro. Necesita soltarlo. En Cristo Jesús dice la palabra de Dios que necesitamos nosotros traer todas nuestras cargas a Él. Leámoslo. Ya es el último versículo. Vamos allá a la primera carta de Pedro. Es un último versículo que vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Sí lo tenemos todos? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7. Vamos a leer desde el 6, es importante para que veamos también que es importante que tenemos que humillarnos, como dice Segunda de Crónicas. Primera de Pedro, capítulo 5, desde el versículo 6 al 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano, ¿de quién? De Dios, para que Él, ¿qué? Exalte cuando fuera tiempo. El 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué maravilla! Echando toda vuestra ansiedad a Dios, para que Él exalte cuando fuere tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Y Él tiene planes para nosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos, soltar el miedo, así como tenemos que soltar el vaso que lo sostenga en un lugar que sostiene la materia, y dejar que Dios se mueva en nuestra vida, para que así de esa manera
nosotros podamos avanzar hasta el día que sea la voluntad de Dios, sea que nos vayamos en el rapto, o sea que el Señor nos llame a cuentas y dar buenas cuentas al Creador. Y oír aquellas palabras: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Vamos a ponernos de pie.